MBI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Ya estamos a finales de marzo, del 2021, y Dios ha sido muy bueno. Y la verdad nos ha sorprendido de una manera tan impactante. He escuchado milagros de provisión, he escuchado milagros de sanidad, he escuchado milagros de restauración. Y también entiendo que hay situaciones difíciles, pero nuestro Dios, en Él todo lo podemos. Y bueno, yo quiero darte la bienvenida. ¿Qué te parece si abrimos nuestro corazón y adoramos a nuestro Dios ahí en tu casa, ahí en la sala? Tal vez ahí estás acostado en tu cama. ¿Y qué te parece si abres tu corazón y lo abrimos y le adoramos a Él? Y yo estoy seguro que esta palabra que Dios tiene para ti va a cambiar tu vida, te va a bendecir, te va a animar. Muchas gracias y bienvenidos a Iglesia en Casa. Comenzamos. Gracia en mi vida, me hallaste, libraste de lo que había encontrado en mí, oh Yahweh. Tú eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guiaste hacia ti, aleluya, aleluya.
Jesús. Busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reserva, y cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. De tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada.
Hola, soy Gis y hoy te voy a platicar mi testimonio acerca de lo que es ser estudiante de EMS y cómo esto ha impactado mi vida. Ha sido un camino lleno de aprendizaje y transformación en el cual he conocido a Dios de una manera muy cercana y sobrenatural, tanto así que puedo acercarme como su hija y llamarlo papá. He aprendido a ser más sensible a su presencia y a escucharlo de manera atenta, y esto ha provocado en mi corazón un anhelo mayor por Él. En este tiempo he encontrado mi identidad en Él, descubrí que soy auténtica y que Él tiene un gran propósito para mi vida. Me ha invitado a dar saltos de fe y romper muchas barreras que me limitaban. Esto trajo libertad y transformación a mi vida y quiero compartirlo con el mundo entero. En Él hay esperanza, sanidad, gozo, familias restauradas. Quiero invitarte a ser un lugar seguro para las próximas generaciones. Nos ha llamado a caminar en poder y libertad, reflejando la obra de su amor al mundo entero. ¿Y tú, dirás que sí? Hola familia, ¿cómo están? Quiero leerte algo en las Escrituras y está en Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 20. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pablo les está hablando a los filipenses y les está hablando acerca de ese corazón tan hermoso que tuvieron de participar con él en el dar, en el bendecir, en el ayudarle, en el sembrar en su ministerio, y en el tiempo aún de tribulación en él, ellos seguían participando. Aunque ellos también estaban en tribulación, seguían participando en el dar. Y entonces Pablo aquí les habla que él está buscando, no está buscando cosas materiales, sino lo que está buscando es que abunde en ellos ese fruto que viene de Dios, ese fruto que abunde a su cuenta, a la cuenta de ellos. ¿Y cómo es esto? Y es que cuando nosotros damos, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros estamos participando en la obra de Dios, dando a nuestros semejantes, abriendo nuestra mano para poder dar, entonces nosotros no estamos solamente siendo bendecidos al dar, sino que hay un fruto que es abundante en nosotros para un tiempo específico, donde nosotros podremos ver que esa manifestación se manifestará en nuestras vidas, o se notará en nuestras vidas. Y es que es tan hermoso poder escuchar en este tiempo tantos testimonios donde Dios está moviendo en las finanzas, en las personas, en nuestros hermanos, en nuestros amigos en la iglesia. El poder escuchar tanto testimonio como lo hemos estado escuchando todos estos servicios atrás, donde las cuentas están siendo liquidadas, deudas que era imposible poderse pagar en otro tiempo, ahora en este tiempo de escasez, en ese tiempo de tribulación, donde fuera más difícil poder hacerlo, resulta que Dios abre las puertas
puertas para que esas deudas puedan ser pagadas. Donde aparentemente no hay trabajo y no hay provisión, de repente se abre una puerta para Dios suplir nuestras necesidades. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido fieles, porque hemos abundado en un fruto. Por eso tenemos que dar. Hay una anécdota de un boxeador que dice que un excelente boxeador, y lo están entrevistando, y dice, bueno, ¿y tú cómo le haces cuando ya estás ahí acorralado entre las cuerdas y el contrincante te está dando? ¿Cómo es que tú haces para salir de ese lugar donde estás encarcelado? No podemos decirle acorralado, más bien, donde estás acorralado. ¿Cómo haces para salir? Y él dice, muy fácil, yo salgo dando. Y eso es verdad. ¿Cómo vamos a salir de nuestra temporada difícil? Te doy un secreto: dando. Es así como nosotros salimos de esos tiempos. Así es que yo te invito para que en este tiempo tú no cierres tu mano, que el temor no te invada, porque sabes que Dios está buscando fruto que abunde en tu vida, porque Él quiere bendecirte, porque Él quiere hacerse notar en este tiempo. Él quiere hacer notar que está contigo. Él quiere que abundes en fruto, porque en el tiempo que tú lo necesites es cuando esta manifestación del fruto de Dios se va a notar. Te va a sorprender, porque Él se va a mover de maneras sobrenaturales alrededor de tu vida. Y te soy testigo de eso, y yo sé que muchos de ustedes son testigos de esos. Compartan sus testimonios y sigue dando. De esta manera vamos a salir de este cuadrilátero, de esta lucha, y vamos a salir victoriosos, porque Dios está de tu parte. Así es que, ¿qué te parece si preparas tu diezmo, te preparas tu ofrenda, y podemos hacer estas declaraciones y oramos, declaramos por trabajos y por mejores trabajos? Oramos y declaramos aumentos de sueldo y bonificaciones, beneficios y ventas y comisiones, contratos favorables para ti, inmuebles y herencias que están siendo soltadas, intereses en tus cuentas e ingresos, devoluciones y reembolsos, cuentas que no te habían podido pagar, que estaban paradas, que estaban canceladas, que no habían querido soltar, ahora están siendo abiertas y está siendo remunerado tu trabajo. Regalos y sorpresas para ti este tiempo. Encontrarte dinero ahí en el armario, abajo de la licuadora, en el horno, en lugares impredecibles. Encuentras dinero en la calle. Deudas pagadas, declaro deudas pagadas para este tiempo. Disminución de tus gastos, los recibos de luz, de agua, aún la renta te va a llegar mucho más barata de lo que tú estás pagando, llamándote para decir, mira, entiendo el tiempo que estamos pasando, bajamos su renta, como hemos oído tantos testimonios este tiempo. Una bendición e incremento en cada una de las cosas y en tus bienes materiales, en tu trabajo. Así es que, Padre, gracias por los nuevos trabajos para aquellos que necesitan nuevos trabajos, que las puertas se abran. Y hoy declaro tu bendición sobre nuestras vidas, sobre cada necesidad, Señor, súplela. Y todos aquellos que están enfermos, también te pido, Señor, que tú los toques, que tú los sanes, que traigas sanidad y que tu presencia se manifieste en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros. Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia, a través de nuestro pastor, Gerardo Yarto. Buenas tardes, ¿cómo estás, familia? Qué gusto poder estar de nuevo en este tiempo de Iglesia en Casa. Qué bueno que estás conectado. No me canso de decirlo y de reiterar la importancia de estar unidos, de estar conectados, de estar en esa conexión como estamos hoy en día. Estamos obviamente cada vez más la oportunidad de reunirnos. Ya estamos en semáforo amarillo, por lo menos aquí en el estado de Guanajuato y aquí en Celaya. Y bueno, ya estamos recibiendo más gente. Y si tú te quieres estar con nosotros en un culto presencial, solamente puede ser tu reserva
porque obviamente tenemos un cupo limitado, pero ya entramos más gente. Y si no, seguimos con Iglesia en Casa, donde nuestra intención es seguir siendo edificados con la palabra de Dios, tener ese contacto, la verdad. Y bueno, qué gran bendición. Y quiero en esta tarde, quiero compartirte algo que está en mi corazón. Quiero, como aquel que estamos sentados a la mesa y te tomes un café y platicar de lo que Dios está haciendo, o de lo que yo veo que Dios está haciendo, y a donde Dios nos está llamando en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios sigue trabajando, su espíritu sigue moviéndose. Él no está de vacaciones, Él no está en crisis, Él no está preocupado por la situación. Él sigue sentado sobre su trono, y nada de lo que está pasando, nada absolutamente le vino de improviso, de que se le salió de las manos. No se levantó un día diciendo, híjole, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo hicieron eso? ¿Sí? ¿Quién apagó la luz? Casi, ¿no? No, Dios no está así. Dios está sentado en su trono y Él sigue obrando y Él sigue moviéndose. Y para mí es muy importante poder compartir contigo y poder tener esa conexión y esa comunicación que estamos teniendo a través de las redes sociales, ahí en tu casita, donde tú pones los comentarios y donde nos hace sentir que estás ahí y nos sentimos tan gozosos. Y bueno, quiero decirte que no hay poder más grande que el poder de la palabra de Dios. No hay poder más transformador que la palabra de Dios. De hecho, en Hebreos capítulo 11, en este capítulo de la fe, dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Sí, fue su palabra que fue soltada, y todas las cosas están ordenadas, todas las cosas están funcionando, ¿sí?, de una manera impresionante por el dicho de su boca, su palabra. Y sabes, cada vez que Dios quiere hacer algo, cada vez que Dios quiere modificar, cada vez que Dios quiere restaurar, o cada vez que Dios quiere hacer algo en la vida de alguien o en la tierra, Dios suelta su palabra. De hecho, esto tú lo ves en Génesis capítulo 1, ¿no? Cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, dice que el Espíritu del Señor, que es Dios, ¿sí?, no es un espíritu ajeno, no es alguien que no es Dios que se estaba moviendo, era Él moviéndose, el Espíritu de Dios, ¿sí?, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de la tierra, o sea, la faz de las aguas, y comenzó a hablar, y ese hablar trajo un orden. Y bueno, tú lo ves en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cómo ese hablar trajo ese orden. Y cada vez que Dios quiere traer orden en nuestra vida, cada vez que Dios quiere hacer algo, Él habla su palabra. Y bueno, la vida cristiana, si yo lo he entendido de esta manera, son palabras de Dios a nuestra vida que nos han transformado y que nos han cambiado, y que esas palabras son como monumentos, ¿sí?, como hitos de cambio sobre nuestra vida. Esa palabra, y obviamente cada uno de nosotros hemos recibido palabras de Dios. Te aseguro que tú has recibido palabra de Dios. El que a veces no los identifiquemos no significa, pero si tu vida está cambiando, si tu vida cambió, es porque una palabra de Dios fue soltada. Porque nosotros como humanos es muy difícil cambiar. Podemos disciplinarnos, ¿sí? Podemos tener disciplina, pero cambiar las cosas interiores, tarde o temprano, como dicen por ahí, va a salir lo que está dentro, tarde o temprano. Entonces, obviamente la única manera para que nuestra vida sea cambiada tiene que ver con su palabra, tiene que ver con lo que Él ha hablado. Y para que cambie un ambiente, por ejemplo, para que una nación cambie, tiene que ver con la palabra de Dios sobre esa nación. Y mira, no hay manera absoluta que eso que Dios habló no se cumpla, porque lo que Dios habla, eso que Dios habló se va a cumplir, porque está bajo el poder de aquel que todo lo puede. Y bueno, hablando de mi vida, por ejemplo, hay palabras que han sido testimonios, monumentos en mi vida, que yo las veo como cambio. Yo la veo cada vez que
que yo recuerdo, porque yo no sé si tú tienes la costumbre, yo por muchos años con mi Biblia marcaba la palabra de Dios, que venían a mi corazón, que Dios me hablaba, lo marcaba. Y bueno, tengo colección de Biblias ya de bastante tiempo, donde están llenas de marcas, de fechas, porque para mí es tan importante entender, y para mí es importante compartirte esto, porque Dios te habla a través de su palabra. Y sabes, una de las palabras que más han impactado mi vida y mi ministerio fue hace unos años. Me acuerdo que estábamos en la colonia Bonfil, aquí atrás, estábamos en la calle de Peñuelitas. Habíamos estado teniendo un tiempo en el comienzo del ministerio aquí en Celaya que parecíamos judíos errantes, andábamos de un lugar a otro, como que no teníamos esa consistencia, y habían pasado algunos años de que ya estábamos aquí en Celaya y no nos podíamos consolidar en algún lugar. De hecho, nos prestaban salones, me acuerdo que nos prestaban un salón de fiestas en la salida ya para San Miguel Allende, sí, ahí enfrente del Conalep, el Salón Florencia. La hermana Magda, el hermano Abel nos lo prestaban para tener, y cada domingo llegábamos a limpiar porque era un salón de fiestas. Y bueno, si hubo una fiesta ese sábado anterior, pues quedaba el salón todo sucio, entonces tenemos que limpiar el salón. Y todavía me acuerdo de mucha gente, sí, que me viene a la memoria ahorita, que estuvieron trabajando y que llegábamos y limpiábamos el salón para después salirnos y guardar las cosas en una bodeguita y bueno, irnos. Y fue muchos años así, pero de repente el Señor nos dio la oportunidad de establecernos, y en este momento estamos en la colonia Bonfil, como te comento, y estamos ahí en la calle Peñuelitas, y de repente en un momento eso trajo una consolidación y empezamos a crecer, empezamos a tener un poquito más de estabilidad, tanto emocional como espiritual en nuestra vida. Y de repente Dios me dio una palabra, y esta palabra fue tan fuerte que marcó en este momento lo que estaba por pasar. Y ahorita ya viéndolo de manera retrospectiva y volteando atrás, sí, algunos años que ya han pasado de esa palabra, me doy cuenta lo impactante que fue y cómo Dios a través de esa palabra comenzó a cambiar nuestra mentalidad, por lo menos la mía, y la de mucha gente a mi alrededor. Comenzamos a cambiar por esa palabra. Y esta palabra está en el libro de Isaías, capítulo 56. Si ves ahí, capítulo 54, perdón, en el versículo 2, Isaías 54, versículo 2. Y dice así la palabra, dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Yo me acuerdo cuando Dios me dio esta palabra, fue muy impactante. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, obviamente, donde estábamos estando en un tiempo de consolidación, estamos siendo consolidados, y de repente Dios nos empieza a hablar de que vamos a crecer, que vamos a ensancharnos. Y eso me trajo a mí un recuerdo hacía unos años atrás, sí, cuando estaba en la ciudad de Tehuacán, donde comencé el ministerio. Dios habló a mi corazón, sí, en un mismo aspecto de que me iba a ensanchar. Y cuando obviamente Él habló esa palabra a mi corazón hace unos años atrás, antes de que volviera a hablarme esta palabra, estábamos un año en Tehuacán, y cuando viene esa palabra que me iba a ensanchar, Dios nos había bendecido en cierta manera, de una manera muy impactante. Habíamos llegado de la nada, una iglesia de cero, y ya en un año habíamos crecido a un número considerable, arriba de 100 personas, y la iglesia estaba muy hermosa. Estábamos en auge, era nuestro primer ministerio, nuestro primer tiempo, y obviamente de repente Dios me habla que me va a ensanchar, y yo pensé inmediatamente que ese ensanchar tenía que ver con crecer al doble. O sea, dije, bueno, si fueron 100 en un año, yo creo que van a ser 300 en el siguiente año. Pero lo que sucedió es de que inmediatamente después de esa palabra
¿sí? Termino en la ciudad de San Juan del Río, en una iglesia más pequeña, con una situación mucho más fuerte, con situaciones difíciles con esta gente tan hermosa en San Juan del Río, pero que estaba muy herida. Y para mí el que me ensancharan era perder para mí. Empecé a tener un pensamiento así. Entonces cuando Dios me empieza a hablar sobre que me va a ensanchar, después de que, vuelvo a repetir, estamos teniendo un momento de estabilidad en nuestra vida, la verdad entró temor a mi corazón. Inmediatamente yo comencé a decir, bueno, ¿ahora qué viene? ¿Ahora qué sucede? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Sí? Porque la experiencia anterior había dejado en mí un pensamiento, y ese pensamiento se había convertido en una actitud pesimista. Y es bien interesante, porque la actitud pesimista tiene la característica de esperar lo peor de cualquier circunstancia. Y sabes, para que nosotros podamos pararnos en lo que Dios nos ha hablado, tenemos que estar con una expectativa de esperanza. Y el pesimismo está totalmente en contra de la esperanza. Entonces, cuando de repente viene esta palabra, obviamente a mí me entra el conflicto. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo empiezo a recordar lo que había sucedido. Ahora, quiero decirte algo. Dios ensanchó mi corazón en ese tiempo. Dios hizo una obra en mí en ese tiempo. No hubiese tenido lo que estaba teniendo en ese momento si yo no hubiese obedecido y no hubiese sido ensanchado en el tiempo que Dios me dijo. Pero yo no lo veía de esa manera. Entonces viene esta palabra y comienza Dios a hablarme que me va a ensanchar. Y lo primero que me viene, voy a repetirte, es temor. Y de repente Dios me empieza a hablar y me dice, es que no seas escaso. No seas escaso. No tengas miedo, ¿sí?, a lo que yo quiero hacer, a lo que yo estoy planeando. No tengas miedo. Y obviamente, escúchame, muchas veces el querer olvidar la situación de lo que sucedió nos cuesta tanto trabajo. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, porque hemos tenido experiencias. Pero cuando Dios tiene algo nuevo, Él está pidiendo que seamos flexibles. Sí, pon esa palabra ahí en el chat, flexibles. Porque para cuando Dios quiere algo, tiene algo para nosotros, la flexibilidad es tan importante. Por eso dice, te vas a ensanchar, pero para poderte ensanchar tiene que haber flexibilidad. Y muchas veces nuestros pensamientos, ¿sí?, por lo menos así yo lo puedo pensar yo, muchas veces nuestros pensamientos son pensamientos generados de las experiencias anteriores. Es como, por ejemplo, una persona que le va mal en el matrimonio y que, por ejemplo, le pasó cosas muy fuertes, no se quiere comprometer en otro matrimonio o con otra relación porque tiene miedo a la relación anterior, porque el pensamiento que tiene nació de una experiencia anterior. Pero eso no significa que le va a pasar lo mismo. Pero muchas veces ese pensamiento o esa experiencia, sí, se forma y se pone como un pensamiento central y no nos permite transicionar a lo siguiente. Y Dios nos quiere enseñar que Él tiene cosa nueva a cada momento. Entonces, cuando Dios me está hablando esto, vuelvo a repetir, me trae una crisis, pero al mismo tiempo Dios me empieza a hablar de que no sea escaso. Ahora, si me está diciendo que no sea escaso, es porque estaba siendo, obviamente, muy, pero muy pobre de mi forma de pensar. Obviamente estaba pasando un tiempo mucho mejor del que había pasado anteriormente. No estaba en el lugar que Dios había prometido, por eso está ensanchando. Pero comencé a ser desafiado en el pensamiento. Ahora, quiero decirte algo. Si Dios no pone vino nuevo en odres viejos, es lo que Jesús les enseñaba a los discípulos. O sea, Dios no pone cosa nueva en una mentalidad vieja. Lo que Dios va a hacer es va a renovar la mentalidad. Va a renovar la forma de pensar. ¿Y cómo Dios renueva la forma de pensar? A través de su palabra. Cuando Él habla algo, cuando Él te dice algo, Él quiere que tú y yo nos ajustemos a eso que Él está hablando. Y la fe nos hace explorar el creer que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Entonces, fíjate, en ese momento Él me está hablando de que va a ensancharme y me dice, yo no pongo vino nuevo en odres viejos. Yo no pongo un parche nuevo en un vestido viejo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano tanto el parche como el odre viejo se rompen por lo nuevo que viene. Y entonces viene el desafío de pensar que uno puede cambiar. Pero sabes, hay algo muy impactante, porque inmediatamente dice que refuerces
tus estacas y que alargues tus cuerdas. Inmediatamente dice eso. Si te vas a extender, si te vas a expandir, si vas a caminar en lo nuevo que Dios tiene para ti, entonces vamos a tener que alargar nuestras cuerdas y vamos a tener que, obviamente, reforzar nuestras estacas. Y bueno, este mensaje lo puedo llamar cuerdas y estacas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cuerdas yo las considero, ¿sí?, actitudes. Las actitudes pueden cambiar. Mis actitudes me van a llevar a ciertos lugares. La actitud es como el pico de un avión. ¿Sí? A donde esté el pico del avión será hacia donde vuele el avión. Entonces la actitud, sí, son cambiantes la actitud, pueden alargarse la actitud, pero las estacas hablan de principios. Los principios no se pueden cambiar, tienen que ser, por eso tenemos que reforzar los principios. Tenemos que reforzarlos. Entonces, obviamente hay actitudes que no me permitían llegar. ¿Y qué era una actitud, por ejemplo, que no me permitía? Es la actitud, vuelvo a repetir, del temor a que las cosas no fueran a salir bien. ¿Sí? Porque mi pensamiento va a ser mi creencia. Yo sé que hay una ley, yo esa la escuché en la universidad cuando estudiaba, la famosa ley la ley de Murphy, ¿sí? Que habla de que no importa todo salir bien, tarde o temprano algo va a salir mal. Te voy a decir una cosa, pero esa ley de Murphy no es la ley del reino de Dios. La ley del reino de Dios es que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Esa es la ley del reino de Dios. Entonces, cambiar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias que van totalmente contrarias a lo que Dios nos está hablando. Por eso Dios empieza a hablarnos a nuestra vida y empieza a desafiarnos a ir más allá de nuestros pensamientos. Tenemos que ser flexibles. Y yo, como te digo, tenía ese pensamiento. De hecho, hay una frase en México muy, muy común, que es la frase: piensa mal y acertarás. ¿Sí? Pero ese pensamiento de pensar mal y acertarás, lo que va a hacer, va a crear una cultura de desconfianza y de recelo. Por eso, obviamente, en nuestra sociedad estamos caminando con una desconfianza. Ahora, uno puede decir, es que tiene razón, ve lo que pasó, ve lo que sucedió. Pero escúchame, cuando uno quiere ir más arriba, aún en los negocios, cuando tú quieres ir más arriba en tu vida, tú tienes que estar dispuesto a cambiar tu manera de pensar y ser flexible. ¿Por qué? Porque en un pensamiento estrecho no hay la oportunidad de crecimiento. Entonces Dios me estaba diciendo, ¿sabes? Necesitas alargar tus cuerdas, necesitas atreverte a ir más allá, necesitas atreverte, como por ahí le decimos, necesitas creértela. Igual a repetir, son actitudes y uno de los pensamientos, obviamente, que uno tiene que cuidar, de los cuales yo te lo comento, ¿sí?, de una manera personal, es el pensamiento, ¿sí?, pesimista, el pensamiento que uno cree que las cosas no van a salir como deben de salir. Por eso muchas veces no pedimos un aumento de sueldo, porque ya estamos con la respuesta, no me lo van a dar. Por eso muchas veces no nos atrevemos a ir a alargar o a tratar de hacer algo, sí, obviamente que nos desafíe, porque inmediatamente tenemos la respuesta y normalmente nuestra respuesta es negativa a eso que estamos buscando. Tal vez el carro que tienes lo puedes cambiar, pero no lo quieres cambiar porque sientes que no vas a poder tener para otro carro. Pero ¿cómo vas a saber que no vas a tener para otro carro si no te atreves a hacerlo? O sea, obviamente nos basamos mucho en nuestra experiencia pasada y ponemos nuestra experiencia pasada en nuestro futuro que viene. Y el reino de Dios no es así. El reino de Dios es estar plantado en la palabra de Dios, que aunque yo no lo vea en mi vida, eso no significa que no va a venir. Entonces ese entendimiento de ensancharte te va a llevar a tomar lo que Dios tiene para ti. Y me llevó a ese punto. Pero también tengo que entender que hay estacas. Y las estacas, vuelvo a repetir, son principios. Son principios específicos. Por ejemplo, un principio específico innegociable es que Dios es primero, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando comenzamos a caminar con mi esposa y yo en el Evangelio y comenzamos a tener experiencias que fueron muy impactantes, ¿sí? Muchos de nuestros amigos empezaron a decir que nos estaban lavando el coco,
que nos estaban, ya nos habíamos fanatizado. Pero lo que pasa es que estábamos encontrando algo que estaba llenando y que llenó nuestra vida y llenó nuestro corazón, y sobre todo hizo que nuestra conducta, sí, por lo menos la mía, fuera cambiada. Tenemos muchos problemas al comienzo de nuestro matrimonio. Obviamente yo quería seguir viviendo de una manera de soltero. Yo quería ser casado soltero. Quería estar casado de lunes a viernes y de viernes a domingo quería ser soltero. Entonces eso trajo obviamente un conflicto con mi esposa. Y obviamente había pleitos, había situaciones. Llegamos al evangelio, llegamos al reino y comenzamos a ser cambiados. Pero eso nos llevó a tomar y a determinarnos, ¿sí?, sobre decisiones importantes, como por ejemplo el congregarnos, por ejemplo, el ir a la iglesia, por ejemplo. No teníamos la costumbre, no teníamos la disciplina. Aunque yo había nacido en una familia cristiana, yo me había alejado de Dios y yo llevaba algunos años que yo no iba a la iglesia, y obviamente mi esposa tampoco iba a la iglesia, ¿sí? Y entonces obviamente no lo teníamos en costumbre. Entonces de repente nos dimos cuenta que era necesario, por la fe, era necesario para que nosotros fuéramos animados, la convivencia con los hermanos. Y la verdad no nos importaba la vida de la gente, en cierta manera, si se portaban bien o mal. Lo que queríamos era buscar esa realidad que estaba transformando nuestra vida, estaba cambiando nuestro entorno, nuestro ambiente en la casa. Y entonces obviamente nos empezamos a involucrar. Y este ejemplo que te doy es un ejemplo de cómo establecer un estaca y cómo reforzarla. ¿Por qué? Porque entendíamos que estar obviamente congregándonos, viniendo a la iglesia, entendíamos que nos servía, que levantaba nuestra fe, que nos animaba a seguir caminando, que en cierta manera cuando estábamos deprimidos o estábamos tristes, el estar ahí, el escuchar, el sentirse amado por la gente nos hacía que nos levantáramos de la crisis que teníamos. Dios nos estaba enseñando a caminar en familia. Pero pasaba una cosa, de repente antes de llegar antes de ir a la iglesia, a veces nos llegaban familiares a desayunar con nosotros. Veían que empezábamos a cambiar y obviamente querían, ¿sí? Y nos sentíamos muy honrados que venían a vernos, ¿sí? Y obviamente venían el domingo, porque nuestra costumbre era el domingo estar viendo fútbol o estar metidos en la casa, descansando de toda la semana que habíamos trabajado. Pero habíamos decidido el no dejar de congregarnos. Habíamos decidido ir el domingo. Y sabe, tuvimos que tomar la decisión. Y aún cuando llegaban nuestros familiares, nuestros amigos, que llegaban a la hora exacta que nosotros estamos saliendo, les decíamos, ¿sabes qué? Si quieres puedes quedarte, nosotros vamos a ir, o te invitamos, ven con nosotros a la iglesia. ¿Por qué? Porque no queríamos en ningún momento perdernos la bendición de lo que estaba pasando en nuestra vida. La palabra de Dios nos estaba transformando. Porque cuando estás tú, sí, o dos o tres reunidos en su nombre, Él promete estar ahí. Y Él está a través de su palabra, Él está a través de su realidad. Hablo de la presencia de Dios. Él está a través de la alabanza de su pueblo. Él está a través, obviamente, del convivir unos con otros, porque el reino está en medio nuestro, dice la palabra. Y bueno, al principio mucha gente se molestó con nosotros porque nos tildaron de fanáticos. Pero es que nosotros lo que decíamos es que nos está cambiando la vida. Esto nos está transformando, su palabra nos está cambiando. Me acuerdo que comenzamos a entender y a creer la importancia de dar a Dios, sí, por ejemplo, ofrendas y diezmos. Empezamos a entenderlo y estábamos trabajando. Y yo en ese tiempo ganaba 250 pesos semanales, más o menos lo que yo ganaba en ese tiempo. Y tenía una niña pequeña, estaba Fernanda muy, muy pequeña, tenía 7, 8 meses de nacida. Y obviamente nos llegaba ese dinero a la semana. Mi esposa no estaba trabajando, estaba en la casa cuidando la niña. Pero ¿sabes qué? Creímos a Dios. Dios nos dio una palabra que Él iba a suplir. Y empezamos a caminar nuestros pasos en entender las finanzas del reino. Y sabes, nunca nos faltó nada. Y hasta ahorita jamás nos ha faltado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque somos
unos gigantes de la fe. No, simplemente porque establecimos un principio, una estaca, y esa estaca la reforzamos cada día, y cada vez que vamos creciendo en Dios tenemos que reforzar esos principios y esos pasos que dimos, que nos han traído donde nos han traído. Y bueno, en ese momento yo recibo esta palabra y Dios nos empieza a hablar que teníamos que ensancharnos, que teníamos que creer que Dios tenía algo más. Y eso nos trajo esperanza. Eso nos trajo un deseo de ir más allá. Pero para eso necesitábamos cambiar nuestra manera de pensar, ser flexibles a que Dios podía hacerlo. ¿Sabes? En la ingeniería hay algo que a mí me llama la atención. Se llaman juntas, ¿sí? De esta manera, se llaman juntas de dilatación. Son pequeñas juntas que tienen los puentes que necesitan, porque tienen movimiento, y si esas juntas no están, el puente no es flexible y entonces se puede caer. Los edificios grandes si tienen esas juntas. Y sabes, entre mayor es el proyecto, entre mayor es el proyecto de construcción, según la ingeniería, tienen que tener juntas y tienen que entender, y lo manejan los ingenieros civiles, una flexibilidad de los materiales, porque si no, entonces se van a caer. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Tenemos que creer que Dios puede hacer lo que Él prometió hacer a tu vida. Tal vez tú estás ahorita peleando con una palabra que Dios te ha dado de que te va a transformar tu matrimonio, y tal vez tú lo volteas a ver y tú dices que yo no veo nada. Pero tú tienes que creer, y en tu flexibilidad de pensamiento tú tienes que darle oportunidad a ese pensamiento de que Dios puede traerte un mejor tiempo, a pesar de que has vivido un tiempo bastante difícil, a pesar que has vivido un tiempo que tal vez te golpearon, que tal vez te lastimaron, que tal vez te engañaron, y poder tener la confianza que Dios puede hacerlo y que puede cambiar el ambiente en tu casa. Pero para eso necesitas alargar tus cuerdas. Para eso necesitas establecer principios de Dios. Ahorita te comenté algunos que tienen que ver con mi vida personal, que son para ti también, porque son principios, son bases que Dios nos da. ¿Para qué? Para que caminemos. Y sabes, algo comenzó a suceder. ¿Por qué? Porque algo comenzó a pasar aquí adentro en el corazón. No es que no le creyera a Dios anteriormente, pero ahora había una fe más profunda. Y yo creo que vamos caminando de gloria en gloria, y nuestra fe se va haciendo cada vez más madura. Porque no fuimos llamados a ver, fuimos llamados a creer lo que Dios ha prometido. Y yo sé que en este tiempo se dicen muchas cosas sobre Celaya. Se dicen muchas cosas sobre el lugar de extorsión. Se dicen muchas cosas sobre la violencia sobre esta ciudad. No hay día que las noticias no hablen de gente asesinada. Se dicen cosas muy fuertes de las finanzas. Se hablan de que aún empresas van a cerrar. Se hablan de cosas y de crisis económicas, no solamente sobre esta zona, sino nuestro México que tanto amamos. Pero lo que Dios dice es que Él tiene control y Él tiene el poder, sí, de sostenernos cuando nosotros nos rendimos a Él. Y sabe, yo declaro en este tiempo, en este ensanchar que Dios está haciendo, en este nuevo tiempo para ti, para mí, para Ministerios Puerta del Cielo, sí, para Celaya, yo declaro en el nombre de Jesús, declaro un tiempo de refrigerio y de bendición sobre esta ciudad, donde las heridas de las familias que han perdido gente por el crimen organizado o por esta pandemia serán restauradas, serán bendecidas, donde los negocios serán bendecidos, serán restaurados, donde aquí que te están extorsionando, vendrá paz a tu vida y tu negocio crecerá y será de bendición para tu vida, porque Dios está contigo. Pero es que no puedo creer que eso pase. Bueno, yo te desafío a que lo creas, porque si Él prometió que vendría paz, va a venir paz. Y obviamente hay cosas que están sucediendo, pero en medio de todo eso, Dios tiene una palabra de sanidad sobre tu vida. Tal vez estás enfermo y no has sanado. Quiero decirte que tiene Dios una palabra para ti de sanidad y de bendición para ti. Tal vez estás en bancarrota y tu negocio no está funcionando, ¿sí? Quiero decirte que Dios tiene ideas creativas para ti, que Dios quiere expandirse, que Dios quiere que te expandas más allá. Y obviamente Él está contigo. Y como aquí te lo digo,
Él nos llama y nos está diciendo que nos va a ensanchar. Viene un tiempo de ensanchar, viene un tiempo de crecimiento, aún un crecimiento sobre esta iglesia. Crecimiento viene. Si no viene un tiempo de escasez. Prepárate, y yo te desafío a que puedas pararte en esta realidad de que Dios está contigo y que no importa la circunstancia, Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Permíteme orar por ti. Padre, yo te pido en este momento, por todos los que me están escuchando, no solamente por los que me escuchan en este momento, sino por los que me van a escuchar a donde llegue este video. Padre, yo te pido que venga tu paz, que venga tu realidad. Y Señor, que tu palabra traiga esa renovar, esa bendición, esa lluvia de bendición sobre ellos, sobre cada uno. Señor, que esa persona que está enferma ahorita, que sea sanada en el nombre de Jesús. Ese dolor de cabeza que llevas días, ahorita es sanado en el nombre de Jesús. Esa azúcar que no puede bajar de 300, ahora viene en el nombre de Jesús. Sí, un milagro donde tu azúcar se estabiliza en 90, 95 en el nombre de Jesús. Donde esa hipertensión está arriba de 140. Señor, declaramos ahora en el nombre de Jesús, declaramos ahora sanidad en el nombre de Jesús. Esos riñones con infecciones en el nombre de Jesús, esas muelas ahora en el nombre de Jesús sean sanadas, porque tu palabra es sanidad. Y Señor, gracias en el nombre de Jesús. Y nos paramos delante de ti y te damos gloria y honra. Amén. Amén. Dios te bendiga, familia. Y nos vemos el próximo Iglesia en Casa. Buenas noches. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.